¿Qué tal, muchachos? En la clase pasada vimos los conceptos de desplazamiento, velocidad media, velocidad instantánea y también vimos la representación geométrica de la velocidad. Una cosa que me faltó mencionarles o de analizar es este tipo de, de curvas, ¿no? Eh, de las cuales podemos obtener mucha información, aunque no sepamos específicamente cómo es la función de la velocidad, ¿no? Entonces aquí tenemos un plano cartesiano donde otra vez en el eje de las eh, abscisas tenemos las x, en las ordenadas tenemos las t, ¿no? Y entonces tenemos esta curva azul que representa eh, el movimiento de una partícula, ¿ok? Y entonces nosotros dijimos en las clases pasadas que si quiero conocer la velocidad de la partícula, pues lo que tengo que hacer es tomar un punto donde quiero conocer su velocidad, perdón, y puedo calcular la velocidad instantánea, ¿no? Si conozco la función, pero en este caso, como no la conocemos, lo que podemos hacer es nada más dibujar las pendientes, eh, o más bien dibujar la tangente, la pendiente de la recta tangente, perdón, al punto, y, y con eso puedo hacer una descripción cualitativa de este movimiento. ¿Okay? Entonces, eh, por ejemplo, en este punto A, ¿no? Agarro y trazo la recta tangente a este punto, ¿no? La pendiente de la recta tangente al punto A. Y entonces, nosotros ya debemos también recordar de nuestros cursos de geometría que hay diferentes tipos de tangentes, las positivas, negativas, las que son cero y las que son verticales, ¿de acuerdo? Entonces, entre más inclinada esté la pendiente, ¿no? Lo que va a querer decir para nosotros es que la rapidez de, de, de ese objeto pues va a ser grande, ¿no? Y, y bueno, y la orientación también nos va a dar información. En este caso, aquí como les digo, en este punto la pendiente sería esta recta, ¿no? Entonces es una pendiente positiva. Y entonces al ir subiendo la partícula, pues se va inclinando más la pendiente, lo que quiere decir es que va aumentando su rapidez hasta pasando por el punto B, por ejemplo, y luego llega hasta este punto C, ¿no? Donde la pendiente es una pendiente horizontal, eso quiere decir que la pendiente vale cero, por lo tanto la velocidad en este punto C sería cero, que es lo que se ejemplifica aquí arriba, y luego empieza a recorrer o agarrar este camino ahora hacia abajo, ¿no? Entonces también en este punto D la pendiente, si se fijan, es muy pronunciada, pero ahora la pendiente ya no es positiva, sino es negativa. Y acá en el punto E la pendiente eh, es menos inclinada, pero sigue siendo negativa, ¿no? Entonces, eh, para tener una mejor idea, en este lado derecho eh, se transcribe, si quieren verlo de esta manera, este movimiento, pero viéndolo desde la recta, ¿no? Entonces, estamos diciendo que aquí en t igual a cero, ¿no? La velocidad tiene una cierta velocidad, ¿no? La partícula, aunque esté en el lado o aunque esté en el lado negativo de las x, se está moviendo hacia la parte de arriba, ¿no? O sea, se está moviendo hacia las x positivas. Entonces la velocidad es positiva, ¿no? O sea, va a ser una velocidad positiva con cierta magnitud. Luego llega aquí a x igual a cero, ¿no? Y entonces aquí vemos o dijimos que la pendiente era mucho más pronunciada, entonces quiere decir que la magnitud de la velocidad es mayor, ¿ok? Entonces eso lo que nos dice pues es que de este punto de A a B la partícula acelera, ¿no? Y luego llegamos al punto donde la velocidad es cero, entonces aquí se detiene, ¿no? La partícula. Y luego cuando empieza esta parte, este camino hacia abajo, lo que quiere decir es que va a cambiar de dirección, ¿ok? Y entonces ahora se empieza a mover hacia el otro lado, por eso es que la velocidad
o por eso es que la pendiente aquí es negativa, ¿no? Y lo mismo para el punto E, nada más que la magnitud sería pues menor, ¿ok? Entonces de esta forma nosotros podemos dar una explicación cualitativa cuando tengamos, ¿no?, este tipo de gráficas, ¿no? Podemos sacar información aunque no sepamos cómo es la, la forma funcional de la velocidad. Entonces ahora podemos definir la aceleración media y la aceleración instantánea eh, de una forma muy similar a como lo hicimos con la velocidad, ¿no? Entonces ahora vamos a definir la aceleración media de una partícula que se mueve de un punto 1 a un punto 2 como una cantidad vectorial en dirección X, ¿no? O vamos a definir la componente X de la aceleración. Y entonces esto va a ser igual al cambio de la velocidad dividido entre el intervalo de tiempo, ¿ok? Entonces eso, eh, viéndolo matemáticamente, sería esta expresión 25. Entonces la aceleración la vamos a representar con una minúscula. Y acuérdense que este subíndice quiere decir la aceleración media en dirección X, ¿no? Entonces voy a tener la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y esto otra vez lo podemos escribir como una delta Bx entre delta t, ¿no? Entonces acuérdense que eh, como la velocidad estaba definida en términos del desplazamiento, que es un vector, entonces sí dijimos que la velocidad era un vector, y de la misma forma como la aceleración está definida en términos de la velocidad, pues también la aceleración va a ser un vector, ¿no? Las unidades que tiene la aceleración son metros sobre segundo cuadrado, y si quisiéramos calcular la aceleración instantánea, hacemos el mismo proceso que antes, tomamos el límite cuando el delta t tiende a cero en la aceleración media, y si este límite existe, vamos a tener derivada, ¿no? Entonces, la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. La interpretación geométrica de la aceleración eh, también procedemos de la misma manera que lo hicimos que con la velocidad, nada más que ahora hay que tener en cuenta que tenemos que graficar velocidades contra tiempos. Y si tenemos una gráfica de este estilo, entonces la aceleración también va a ser la pendiente de la recta que une, perdón, los puntos 1 y 2. ¿Ok? Entonces, eh, en ese sentido, la aceleración también la podemos representar con una pendiente, pero siempre y cuando la gráfica sea de velocidades contra tiempos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, también si tenemos una situación como esta, ¿no?, donde nomás tengo la función de, de la velocidad con respecto del tiempo, lo que podemos hacer es, en cualquier punto que yo quiera conocer la aceleración, pues escojo ese punto, trazo mi recta tangente a ese punto y veo cómo es la pendiente, ¿no? Entonces aquí del punto A al B lo que podemos ver es que la pendiente va disminuyendo, ¿ok? Hasta llegar a este punto C donde la pendiente es igual a cero, lo que indica que la aceleración tiene que valer cero, pero eso no implica bajo ninguna circunstancia que la velocidad sea cero, ¿ok? Podemos tener aceleración igual a cero aun cuando la velocidad sea diferente de c. Y entonces después vamos a mover del punto C al D, y aquí podemos ver que otra vez tenemos una pendiente pronunciada pero negativa, ¿no? Y lo mismo para el punto E. ¿Ok? Y entonces acá eh, representamos como en el caso anterior para la velocidad, ¿no? Entonces decimos que en el punto A t igual a cero. Y entonces al ir subiendo, o sea, o al ir viendo que la pendiente de A a C va, va disminuyendo, lo que quiere decir es que va a ir frenando la, la partícula, ¿ok? Y luego cuando llega a este punto es igual a cero su aceleración, y luego empieza a moverse hacia el punto E, donde
la magnitud de la aceleración va a crecer, ¿no? ¿Ok? Y está indicado con estos vectorcitos anaranjados, ¿no? Y bueno, también les puse aquí una tablita. Entonces, chavos, les decía que también podemos tener un tipo de tablita, como lo hicimos también para saber cómo era la velocidad. En este caso, para la aceleración, ¿no? Entonces, si la velocidad es positiva y creciente, o sea que cada vez se hace más positiva, entonces la aceleración va a ser positiva, ¿no? Y se mueve en la dirección más x. Si la velocidad es positiva y decreciente, va a querer decir que la aceleración es negativa, la partícula se está moviendo en dirección x positiva, pero va frenando. Si la velocidad es negativa y creciente, ¿no? Se vuelve menos negativa, la aceleración da positiva, la partícula se está moviendo en la dirección menos x y va frenando. Y por último, si la aceleración es negativa y decreciente, la aceleración tiene que ser negativa, ¿no? Y esto quiere decir que se va a estar moviendo en la dirección negativa, pero va acelerando, ¿ok? Entonces, aquí hay que tener en cuenta nada más que estas reglas se aplican tanto a la aceleración media como a la aceleración instantánea, ¿ok? Eh, y entonces, pues eso sería lo que tendríamos que eh, saber hasta ahorita, ¿no? Respecto a, a la cinemática. Entonces, cualquier duda, pregunta, háganmela saber y nos vemos la próxima.